se viene notando un incremento considerable en el municipio de nuestro, en el de Puerto Iguazú. El crecimiento de la coparticipación medido respecto del año 2019 está arriba del 45%. Pero para hablar un poquitito más sobre estos datos del crecimiento de la coparticipación, hay que ver si tiene relación también con la inflación en el país. Sí. Estamos en contacto con Alejandro Pegoraro de Politicon Chaco, que es quien nos facilita esta información. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Nicolás y Mario te saludan desde aquí, desde Puerto Iguazú. Buen día, Alejandro. Buen día, Nicolás, Mario, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el Chaco allá? Bien, caluroso, después de haber ¿sí? pasado un fin de semana con bastante lluvia, pero se fue el agua y quedó el calor, así que... Bueno, y se llevaron toda el agua a ustedes porque a nosotros no nos llegó nada, ¿eh? Una lluviecita de morondanga nomás. Sí, se ve que sí, porque acá cayó, por lo menos Resistencia cayó como 80 milímetros más o menos una noche, así que... Sí, no, acá todo nada. Lo que no llovió en los últimos 6 meses llovió una noche. Claro, no, acá muy poco llovió. Claro, allá el problema es la absorción también, ¿no? Cuando llueve tan de golpe, ¿cómo absorbe esa agua, no? No es que... Resistencia es complicado. Claro. Resistencia es una palangana, para que la gente sepa, ¿no? Está creado arriba de lagunas. Entonces, naturalmente, una lluvia muy copiosa genera que en las primeras 1 o 2 horas de la caída de agua esté buena parte de la ciudad inundada. Después, por supuesto, va corriendo más rápido o más lento en función de qué tanto mantenimiento se le hizo a los desagües. Claro. Pero se complica, por lo menos en el primer momento después de la lluvia se complica un poco la ciudad. Después se normaliza. Bueno, pero por suerte ahora ya no está lloviendo y hace bastante calor, ¿eh? Sí, se quedaron ustedes con todo el agua, los chaqueños. Ale, vimos los datos, qué interesantes. Nuevamente un crecimiento para este mes de noviembre y todo este año 2020, en medio de la pandemia, la coparticipación que llega a las provincias y a los municipios ha crecido producto de la recaudación o producto de la inflación. Bueno, en primer lugar, vos mencionabas justamente las dos cosas, ¿no? Lo que le llega a la provincia y después, por supuesto, lo que se gira a los municipios. En lo que tiene que ver con lo que le llega a la provincia, justamente ayer, al ser el último día hábil de noviembre, ahí cerramos los datos de coparticipación federal y bueno, ahí elaboramos un informe que detallando que Misiones captó en todo el mes de noviembre un total de 7.155 millones de pesos. Que esto significa un incremento en términos reales del 12,8%. Esto significa reales cuando ajustamos por inflación. Es un crecimiento neto, no es un crecimiento real como se le conoce, lo que es un dato muy positivo para la provincia de Misiones y para todas las provincias que tuvieron incrementos similares, porque es el 4º mes consecutivo de incrementos reales por encima de la inflación, luego de haber atravesado muchos meses con caídas de diferentes magnitudes, sobre todo en los meses de abril y mayo, que fueron muy fuertes a partir justamente de la brusca caída de la recaudación por la pandemia, ¿no? Sobre todo en los inicios. Así que eso, en primer lugar, es un dato muy importante y por supuesto que genera cierto oxígeno, le da a las cajas provinciales, obviamente de acuerdo a lo que significa el mes de diciembre, ¿no? Que es un mes que naturalmente es muy problemático en términos de finanzas provinciales. Hay que afrontar el pago del aguinaldo, hay que afrontar diferentes presiones sociales de sectores que piden, por ejemplo, bonos de fin de año y demás. Así que es un dato en ese sentido muy importante. Y ojalá que sigan esa senda, porque seguramente a principios del año que viene los gobiernos van a tener que enfrentar la solicitud del pedido de aumentos en los municipios y en las provincias también. En las provincias, en el sector de la salud, en el sector de la seguridad y en el sector educativo, todo en una situación cíclica, ¿no? Así más o menos en ese orden es como se da. Sí, totalmente. Aparte recordemos que este año, si bien Misiones hace poco tiempo otorgó diferentes incrementos, que bueno, ya será cuestión de que cada uno analice si es suficiente o no, pero ha hecho algún tipo de aumento en diferentes sectores. Es un hecho que en todo el país, en las diferentes provincias, la cuestión salarial este año fue un poco muy por detrás, por lo menos de la inflación, también a partir de los problemas de recaudación y los problemas financieros que trajo la pandemia, sobre todo, y también el arrastre de la crisis económica que estamos atravesando ya desde el 2018. Es un combo que la verdad que hace mella en las finanzas provinciales. Volviendo a lo que vos decías al principio, esto es una tendencia que marca, como te decía, es el 4º mes consecutivo de incremento. Los primeros 2 meses, que fueron agosto y septiembre,
el aumento de la coparticipación estuvo un poco más ligada a aquellos impuestos que habían sido postergados en su vencimiento y que por lo tanto en lugar de cobrarse en junio, por ejemplo, se cobró en agosto y en septiembre, entonces eso aumentó la masa de dinero. Entonces no era un crecimiento de alguna manera genuino. Sin embargo, en octubre y en noviembre eso se estabilizó y la recaudación viene creciendo ya un poco de manera genuina. De hecho, el mes pasado, en octubre, tuvo un crecimiento, la recaudación nacional, ¿no? Tuvo un crecimiento real. Recién se conocen los datos de la recaudación de noviembre, que también creció en términos reales muy poquito, 0,4%, pero ha tenido un crecimiento real, es decir, por encima de la inflación, cosa que también es importante. Y dentro de la recaudación hay que considerar que, por ejemplo, algunos impuestos que están ligados al consumo, como el IVA, si bien siguen cayendo respecto a la inflación, viene como de a poquito recuperando un poquito de terreno. Eso de alguna manera alienta a pensar que a principio del año que viene podemos ya pensar en un equilibrio, por lo menos con la cuestión inflacionaria de impuestos como estos, que son tan importantes por el volumen que representan, ¿no? El IVA, recordemos que es uno de los principales impuestos que cobra el Estado Nacional y que luego se reparte a las provincias. Ahora tengo una pregunta, ¿solo ese? ¿Cuáles son los impuestos que se coparticipan? Y por ejemplo, ¿las exportaciones se coparticipan o eso solo le queda a la nación? No, los derechos de exportación no se coparticipan, eso queda totalmente para la nación. Los que sí se coparticipan son, por ejemplo, bueno, el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los combustibles, bienes personales, el monotributo, esos son los principales, el total de los impuestos que se coparticipan, y después hay otro segmento que se le conoce como leyes especiales, que también, bueno, hay un aporte mensual, digamos, que son montos fijos que el Estado otorga a las provincias independientemente de la recaudación, que son los que quedaron muy desactualizados, perdón. Por ejemplo, no hay un recurso que se llama Fondo Compensador de Desequilibrios Provinciales, que es un monto fijo que reciben las provincias desde hace más de 5 años, por supuesto que no vale lo mismo hoy a lo que valía hace 5 años. Claro. Entonces, eso también es un reclamo. Ahora, un punto que es muy importante, que aprovecho que lo mencionas, es que hay un impuesto actualmente que es nuevo, que es el impuesto país, recordemos que se lo aplicó en enero, que es un impuesto que no se coparticipa, se lo queda toda la nación. Y después tenemos el impuesto a las grandes riquezas, que está pronto de aprobarse en el Congreso, que en caso de que se apruebe tal cual está plasmado en el proyecto de ley, tampoco se va a coparticipar. Entonces, si nosotros hacemos una proyección, por ejemplo, una proyección del 2020, ya haciendo una estimación de diciembre, del impuesto país solamente, la provincia de Misiones deja de percibir aproximadamente 12.000 millones de pesos este año por no haber coparticipado el impuesto país. Y si hacemos una proyección para el año que viene, incluyendo el impuesto a las grandes riquezas, por no ser coparticipado, Misiones dejaría de percibir cerca de 16.000 millones de pesos sumados todos los impuestos. Una bocha de plata. La verdad que es un reclamo de los gobernadores que hasta lo que sabemos no están planteando ante las autoridades nacionales, porque realmente es un monto muy importante de dinero que dejan de percibir porque justamente el impuesto fue pensado e implementado sin contemplar que se coparticipe como otros impuestos que, como te mencionaba, ¿no? El IVA, ganancias, bienes personales y demás. Y ahora viste que desde ayer se dio a conocer que desde hoy los autos que valen más de 2.250.000 pesos, que hoy por hoy cualquier auto ya vale... ¿Un auto 0 kilómetros? No media gama, porque no necesita una alta gama, vale ya más que ese dinero, van a pagar el impuesto al lujo. ¿También eso se coparticipa en las provincias o también se lo manotea solo a la nación? No, eso también se coparticipa. Hay impuestos menores, como se le conoce, menores por el volumen, ¿no? Que se genera mensualmente, que por ejemplo va a ser ese, y también, por ejemplo, te digo, el impuesto a los cigarrillos, por ejemplo. Esos son impuestos menores que también se coparticipan, que entran dentro de una categoría que se llama otros coparticipables, pero eventualmente este que mencionás sí se coparticipa. Ahora, el volumen que eso genera no es muy significativo. Entonces, si bien por supuesto que cada peso extra que ingresa a las provincias es muy importante, no genera un volumen demasiado importante como por ejemplo el que te mencionaba antes, ¿no? El del impuesto país, por ejemplo, que sí vimos que mes a mes se fue creciendo en su participación. Alejandro, vos sabés que recientemente el municipio de aquí de Puerto Iguazú aprobó su presupuesto general de gastos del año 2021 y fijó una cifra superior a los 800 millones de pesos. Esto habla de más o menos
un cálculo así, si lo haces, de arriba de los 70 y pico de millones de pesos mensuales que dispondría el municipio, o se presupone que dispondría el municipio, para poder gastarlo mensualmente. Ahora, seguramente vos estás muy al tanto de que se aprobó en el Congreso de la Nación una ley que le daría al litoral argentino, pero que principalmente creo que se ha creado para la provincia de Misiones, una zona aduanera especial con rebaja impositiva. Si eso se da con los beneficios que Misiones quiere, ¿nos quita también beneficios en la coparticipación o mantendremos los mismos porcentajes? No, en términos de los porcentajes todo se mantiene exactamente igual. La zona aduanera esta que mencionás, si bien al principio fue escrita en el texto del proyecto de presupuesto para Misiones, recordemos que después se amplió en el debate para el NEA y después terminó siendo una cosa mucho más amplia, que abarcaría eventualmente a cerca de 19 provincias, pero que tiene que ser reglamentado en cada caso particular. Se supone, o por lo menos eso es lo que se está de alguna manera negociando, es que Misiones sea la primera en implementarlo, porque fue justamente quien lanzó este proyecto y quien fue originariamente redactora, sí, ¿no? Sí, la autora intelectual, digamos. Exactamente. Pero en términos de coparticipación y cualquier otra transferencia al Estado, no hay ningún tipo de variación. ¿Qué pasa con un proyecto como ese? ¿Qué es lo que se presupone? Al quitar IVA, al quitar impuestos, las restricciones impositivas a la venta final de una determinada serie de productos y demás, eso trae un costo fiscal, que es lo que se supone que el Estado deja de percibir por esa excepción de impuestos, que está calculada más o menos en 13.000 millones de pesos para el año que viene. Ahora, el movimiento colateral que trae todo el incremento de la actividad económica a partir de estos beneficios, se supone que termina siendo más beneficioso, porque hay una mayor venta y naturalmente después los impuestos que se paguen, que no están exentos sobre eso, también van a ser mayores, pero por un volumen mayor de venta, no por mayor presión impositiva, van a ser más grandes. Entonces se presupone, en el mejor de los escenarios, que va a mejorar la recaudación a partir de eso incluso. Entonces, si bien la coparticipación, por ejemplo, queda estable en términos de porcentaje, después cuando uno hace la distribución podría tener beneficios en términos de una mayor recaudación y por ende mayores recursos que lleguen a las provincias. Esa es la lógica que hoy se piensa, por lo menos. Claro, y bueno, esto va a servir como prueba piloto en todo caso también. Y de alguna manera sí, falta, como te decía, la reglamentación. Misiones están muy interesadas, las autoridades ya ha sido público, ¿no? El interés de que salga una reglamentación cuanto antes, para que cuanto antes se pueda empezar a implementar esto en la provincia, y bueno, seguramente lo harán de una manera gradual para ver los impactos y a partir de ahí poder extenderlas a todas las zonas aduaneras que eventualmente la ley de presupuesto establece. Claro, y en este caso ya está hallando la política, porque acá, más allá de las reglas, digamos, de lo que se tenía que aprobar, las autorizaciones se aprobaron todas, el marco legal se le dio, ahora hay que ver qué peso político tiene Misiones en la nación o el gobierno de Misiones con el presidente Fernández y sus aliados para lograr ese acuerdo que la provincia necesita y convertirse en la gran vidriera del Mercosur, aprovechando los tantos kilómetros de frontera que tenemos para la venta de los productos argentinos a los países cercanos, no tanto Brasil como Paraguay, en forma minorista, y no, también le va a permitir a la provincia incorporar tecnología con la importación de tecnología de otras partes del país sin pagar impuestos por ello, ¿no? Así que bueno, son posibilidades que se abren a partir del 1 de enero, ¿no? Exactamente, esa es un poco la idea. Y bueno, el presidente Fernández por su lado, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por otro, han estado muy cerca de las autoridades provinciales, han estado muy cerca del ministro Zafrán, del gobernador Herrera y otros funcionarios, así que se supone que muy posiblemente ese peso político finalmente tenga algún tipo de resultado, ¿no? Claro, a veces Nicolás, un poco ansioso, me dice, pero muchos anuncios, pero yo le digo, ten en cuenta que este proyecto de ley se trató en un tiempo récord y se logró meterlo dentro del marco jurídico legal que se necesitaba, ¿no? Yo no recuerdo una ley de estas características que haya salido tan rápida así. Sí, totalmente, eso por un lado. Primero, bueno, el reclamo de alguna manera
la idea misionera, ¿no? La intención misionera de un proyecto similar ya venía hace un par de tiempo. Recordemos que incluso el propio presidente Macri había recibido en su momento la carpeta de autoridades y de cámaras empresariales misioneras, que después quedó en la nada, acá por el 2018. El artículo 10, decís vos. Claro. Que acá en Iguazú, cuando se le preguntó, Alejandro, en una conferencia de prensa al presidente que vino acá a nuestra provincia, a Iguazú, se le preguntó por el tema, dijo desconocerlo. Después ahí Rogelio Frigerio le dijo, quédate tranquilo, Mauricio, después te explico, le dijo. Fue anecdótico eso. La anécdota, sí. Pero bueno, la realidad es que también este año, justamente un par de semanas antes de tratarse la ley de presupuesto, bueno, fue impulsado con un lobby muy fuerte, un lobby en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con una presión muy fuerte de parte de la provincia. Recordemos incluso que Sergio Massa estuvo allí también en Misiones, y ahí un poco se ratificó el compromiso por este asunto. Y después, así como fue muy rápida la inclusión en el texto del proyecto de presupuesto de una zona aduanera especial para Misiones, también fue muy rápida la presión de los gobernadores, por ejemplo, de Capitanich y de Infran, como para que no quede afuera sus provincias. Claro. Recordemos que el texto original fue modificado 2 veces en una noche, sí. en la noche del debate en el recinto. Primero fue para todo el NEA, ahí con la presión de Capitanich, de Infran, y luego Corrientes se sumó a ese pedido, y después fueron otras provincias las que alzaron la voz y dijeron, no quedemos fuera. Sí. En ese sentido hay que reconocer una cosa. Yo siempre digo, por más de que las autoridades misioneras nunca lo van a decir por ser políticamente correctos, Misiones tuvo un gran logro. Ahora, es el logro más malo de todos, de alguna manera, porque pasó de ser una cuestión exclusiva para la provincia a en una noche tener que compartirla, no en el sentido de no quiero compartirlo porque este es mi proyecto y lo quiero tener yo solo, sino en el sentido de cómo el hecho de que se amplíe ese proyecto puede perjudicar el inicio de la implementación y los alcances de la implementación en la provincia de Misiones. Claro. Entonces, yo creo que los gobernadores en ese momento pusieron el grito en el cielo ante el miedo de que muchas empresas miraran a Misiones como, digamos, la panacea para venir a instalarse, ¿no? Sí, entonces, de hecho había ocurrido, había por lo menos versiones, ¿no? Era una especie de paraguas. Y ahora hay que ver, yo creo en el peso político de Carlos Rovira, que fue el que tejió toda esta alianza con Sergio Massa en una reunión hace unos meses atrás, no muchos, para que esta negociación avanzara de la forma rápida que avanzó. Todo tiene que ver con un todo, ¿no? Con la carta de Cristina, con la foto posterior a la carta de Cristina, con lo que se viene en la política y en la legislativa del año que viene y post-legislativa, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas en juego acá. También, sí, claro. Totalmente. Bueno, Ale, como siempre, muchas gracias por tu predisposición y por la información que nos acercás siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a usted, a su disposición. Hasta luego. Alejandro Pegoraro, politicón de Chaco, y nos manda los datos que vos podés ver hoy en www.radioiguazú.com. Iguazú recibió este mes de noviembre 29.889.568 pesos con 20 centavos. Y en lo que va del año, desde enero a noviembre inclusive, ¿cuánta plata recibió? ¿Cuánto te imaginás que agarró el municipio en plata? ¿Tenés idea? Acá te lo digo. 280 millones, 21.054 pesos con 90 centavos. Esto más o menos te da una cifra cercana a los 24 millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación. De ahí a que haya llegado todo el dinero, no es otra historia, pero ese es el dinero que te corresponde. ¿Por qué te digo que haya llegado o no? Porque generalmente muchos municipios, no sé si será el caso de este, hay que ver cuando pasen el balance de los gastos del municipio, en realidad debería ser mensual y sería bueno, en algunos municipios se hace trimestralmente, saber en qué se gasta el dinero. Mucha gente dice, ¿en qué se gastan 32 millones? Esto sin contar la recaudación propia al municipio, ¿no?
¿Por qué te digo que no se recibe todo? Porque, bueno, a veces se compran maquinarias o automóviles o se solicitan préstamos y se descuentan automáticamente de la coparticipación. Vamos a las noticias, ya volvemos. Radio Iguazú Misiones conecta ahora con el rotativo del aire de Radio Rivadavia.